Hola, ¿cómo están? Dios les continúe bendiciendo. Bendito sea Dios que nos permite de compartir una palabra con ustedes. Dios les continúe bendiciendo. Dios bendiga sus vidas ahí donde quiera que usted se encuentre. Ojalá y usted sea alguno de muchos que se puedan conectar y escuchar esta palabra que Dios hoy tiene para su vida. ¿Sabe? Me la he pasado estos días, inclusive en las noches y buscando una palabra que pudiera compartir en este día con ustedes. Sin embargo, fue difícil. Hasta hoy en la mañana todavía pensaba yo, no voy a poder transmitir hoy porque no encuentro una palabra que Dios quiera que yo comparta. Y entonces casi que me había hecho la idea de no compartir hoy una palabra con ustedes porque esto no se trata de lo que yo quiero hablar, de lo que yo quiero decir, sino de lo que Dios quiere que hable. Así es que bendito sea Dios porque no hace más de 2 horas por allí que me puso esta palabra y bueno, quería compartirla con ustedes. De verdad que agradecido con Dios por eso. Es una palabra de mucha bendición. Yo creo que hoy en día vemos muchas personas que necesitamos un milagro en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces nuestra verdadera fe hace que no veamos los milagros que Jesús puede hacer en nuestra vida, ¿verdad? De eso hoy Dios le quiere hablar a usted. Está en Jesús el poder hacer los milagros que nosotros necesitamos, ¿sabe? Es el mismo Jesús de hace más de 2000 años, es el mismo que hoy está en el mundo porque Él es un Dios vivo. Así es que en Él podemos aferrarnos y obtener ese milagro que tanto le estamos pidiendo a Dios. Puede ser un milagro de sanidad, puede ser un milagro de provisión, puede ser un milagro que quite algunas cosas que están mal en nuestra vida que no hemos podido nosotros quitar. Son tantos los milagros que posiblemente necesitamos y cada uno en diferentes formas que hoy esta palabra nos lleva a aferrarnos a Dios. Que no seamos así como de que esa falta de fe en nuestro corazón, esa falta de fe de creer que Dios me puede hacer el milagro, es lo que nos ha apartado del milagro que Dios puede hacer en nuestra vida. Sabe, está en Jesús, no está en nadie más. Nuestro milagro no está en nadie más, nuestro milagro está en Jesús, pues es Jesús quien hacía los milagros. Entonces, la palabra de Dios nos lleva a Isaías 61 y vamos a leer un poquito lo que dice Isaías 61. Y leo para ustedes, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que leo para ustedes. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, dice, a consolar todos los enlutados. Bendito sea Dios porque nos regala esta palabra. Sabe, esta es una de las palabras, de las primeras palabras que Jesús predica cuando entra a una sinagoga, aún siendo joven. Pero esta es una palabra que está en Isaías. El profeta Isaías ya profetizaba sobre quién venía el Espíritu de Dios, a quién iba a mandar Dios para libertar a las personas que estaban presas, cautivas. Y cuando hablamos de esclavitudes en la vida, cuando hablamos de personas presas, estamos hablando no necesariamente de algo que tiene que ver con que yo estoy preso porque estoy metido en una cárcel. No, muchas veces somos presos de nuestras propias formas de ser. Hay cosas de las cuales no nos podemos soltar. Queremos soltarnos de algo porque sabemos que me está haciendo daño, sabemos que con esto yo estoy haciendo daño y sin embargo no me puedo soltar. Quiere decir que soy preso de aquello que estoy viviendo, ¿verdad? Pues bien, el profeta Isaías en esta palabra nos habla de Jesús. Es en Jesús donde está el poder hacer nuestros milagros, porque es en Jesús donde dice el profeta Isaías que iba a venir el Espíritu de Dios. Pues bien, el Espíritu de Dios
hoy está vivo, está en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy mora en nosotros. ¿En quién? En aquellos que le quieren recibir. Si usted quiere que Dios haga un milagro en su vida, pues usted debe buscar a Jesús. Usted debe tener una intimidad con Jesús y creer que Él lo puede hacer. La Biblia nos habla de muchos casos de personas que tuvieron una fe genuina, una fe verdadera y por el cual recibieron el milagro que estaban buscando. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios que está en Isaías 61, dice, hay una unción de Dios para hacer milagros a través de Cristo Jesús. Dice, Él puede libertar, Él puede restaurar, Él puede quebrar todo yugo de esclavitud. Hay cosas en la vida que muchas veces no nos dejan en paz. Muchas veces nosotros somos esclavos de nosotros mismos, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestras propias formas de actuar. Y hoy Jesús quiere quebrantar todo yugo que pueda haber en su vida. Hoy Jesús quiere hacer un milagro en su vida. Si el milagro no es para usted, que usted lo está pidiendo y es para un familiar, créame que Jesús lo puede hacer, porque Jesús, la palabra de Dios nos muestra que Él hizo muchos milagros y así como los hizo en aquel tiempo, los puede hacer en este tiempo. Bendito sea Dios. Dice así, dice, ¿qué es lo que puede activar un milagro en nuestras vidas? Vamos a leer un poquito y vamos a ir a la palabra que está en Marcos 10, 51, 52 para poder entender un poquito. ¿Sabe? Usted que está ahí hoy es el día para activar ese milagro, para activar esa fe, para mover la mano de Dios a nuestro favor. Necesitamos tener una fe pero genuina, una fe que diga, yo sé que Dios lo puede hacer, yo sé que Dios me puede ayudar, y no porque han pasado las horas y no aparece aquel milagro, entonces ya nos caemos y ya recurrimos a buscar otro tipo de ayuda. No es así, la fe no funciona así. La fe es creer que Dios lo puede hacer a través de Jesús. Y cuando el profeta Isaías dice que el Espíritu de Dios está sobre mí, cuando se lee ese pasaje en la Biblia, está hablando de Jesús. Es en Jesús donde podemos encontrar ese milagro que andamos buscando. Pero vamos a ir a Marcos 10, del 51 al 62, para encontrar un poquito sobre qué es lo que de cómo activar más bien nuestra fe, de cuál es la forma en que debemos de activar nuestra fe, dónde es que está nuestra debilidad, por qué es que no logramos activar esa fe. Sabe, la palabra de Dios nos lleva a Marcos 10, 51, 52, y dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, y enseguida Jesús él siguió en el camino. Dice, ¿sabe? Una de las cosas que podemos ver en este pasaje de la Biblia de Marcos 10, 51, 52, es la fe de aquel hombre. Aquel hombre dice que era un ciego, Bartimeo el ciego es del cual está hablando ese pasaje. Y dice que era un hombre que no solo era ciego, sino que dice que estaba a la orilla del camino mendigando, o sea, era un mendigo también. Entonces, pero ¿qué lo movió a él? ¿Qué hizo que cambiara su suerte? ¿Qué hizo que viniera el milagro que él tanto había añorado? Pues era ciego. Su milagro era el querer poder tener vista, poder ver como todas las demás personas. Pues bien, él activó algo que se llama fe, tener fe. Porque dice la palabra de Dios que cuando él escuchó que Jesús pasaba por allí, dice que él gritaba y le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pues bien, Dios lo escucha, ¿sabe? Muchas veces nosotros no activamos nuestro milagro porque no somos persistentes. Muchas veces oramos sin fe, no tenemos fe. Muchas veces venimos, hacemos una oración, a veces hasta con pereza, a veces hasta con sueño, y realmente no estamos poniendo nuestra convicción de que Dios lo puede hacer. Pues bien, dice que este hombre
se levantó y dice que él caminaba detrás de Jesús, él le gritaba a Jesús que tuviera misericordia. Él dice que la gente lo trataba de callar y le decía, cállese, de por sí no le va a oír. Pues mire, tanto él persistió y persistió y persistió y clamó hasta que Jesús le escuchó. Jesús le oyó, se volvió y le dijo que qué quería que le hiciera. Y él le dijo que recobrara la vista. Pues bien, Jesús le dijo que él ya por su fe lo había sanado y había recobrado su vista. Pues bien, eso es lo que mueve la mano de Dios. ¿Qué es lo que mueve? La fe. La fe en Dios, el saber que Dios sí lo puede hacer. Yo no sé usted por qué usted está pasando. Yo no sé usted cuál es su situación. ¿Qué es lo que lo tiene angustiado? ¿Qué es lo que la tiene angustiada? Pues créame que si usted pide con fe a Dios, con convicción a Dios, y si usted cree en su corazón que Él lo puede hacer, Él lo va a hacer. ¿Sabe? A mí un día un doctor me dijo que tenía que vivir con un tratamiento de tomarme 10 pastillas todos los días. Y yo le dije al doctor, pero ¿cómo, doctor? ¿Y por cuánto tiempo? Y el doctor me dijo, no, usted tiene que tomarse 10 pastillas por día durante toda la vida, ya de por vida, para que usted pueda hacer una vida normal y vivir tranquilo sin dolor. Eso fue por una infiltración que se me había hecho a mí, donde yo estuve tirado en una cama con una hernia en un disco. Pues bien, el doctor, cuando me hicieron la infiltración y Dios me levantó de esa cama, el doctor me dijo, usted tiene que tomarse ahora más o menos 10 pastillas por día. Yo le pregunto, doctor, ¿durante cuánto tiempo? Y el doctor me dice, bueno, de por vida. Si usted quiere hacer una vida tranquila, poder andar, caminar, hacer lo que hace siempre, trabajar y sin dolor, usted tiene que tomarse 10 pastillas por día. Pues yo quiero decirle a usted que ese dictamen me lo dio el doctor hace más de 4 años. Yo un día le dije a mi esposa, yo le dije, no, yo le voy a creer a Dios. Yo no voy a tomar pastillas porque yo creo que a mí Dios me sanó. Usted tiene que decir en esta tarde, en esta noche, cuando usted vea este video, usted tiene que decir, yo creo que a mí Dios me sanó. Yo creo que a mí Dios ya me libertó. Usted tiene que tener esa convicción. Pues mire, yo le puedo decir a usted aquí delante de Dios, yo le puedo decir a usted que yo hoy tengo más de 4 años que pasé por ese momento difícil y donde el doctor me dijo, usted se toma 10 pastillas por día durante toda la vida y usted hace una vida tranquila. Pues bien, yo tengo 4 años donde le tengo que decir a usted que si me tomo una pastilla al año es mucho. Dios me escucha y Él sabe que es cierto lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Él me curó. Mi fe estuvo en Él, no en el doctor. A ver, el doctor, una gran persona, un gran profesional, en el cual tenemos que estimularlos mucho, quererlos mucho, pero ellos solo son usados por Dios. Quien hace el verdadero milagro en su vida no es un doctor. Quien dictamina lo que a usted le puede pasar no es un doctor, sino Jesús. En Él está la palabra, en Él está el sí o el no, en Él está el hacer un milagro en tu vida o no hacerlo. Eso es algo muy importante. Por eso debemos de poner las manos siempre en nuestro Señor Jesucristo. Si Él hizo ese milagro en mi vida, donde yo hoy paso, como le digo, casi 4 años y no, si me tomo mucho, me tomo una pastilla al año, si acaso, porque quizás al año siento alguna molestilla, ¿sabe? Pero es que Dios es muy, muy inteligente, Dios es muy vivo, porque es que Dios dice, bueno, si a este yo lo sano por completo, pues no se vuelve a acordar de mí. Entonces, así como habla un poquito la palabra de Dios con el apóstol Pablo sobre un aguijón, es importante siempre que esté ese aguijón allí. ¿Por qué? Porque es lo que nos hace entender de dónde Dios nos sacó. ¿Cuál fue el milagro que Dios hizo en nuestra vida y cómo lo hizo? Por eso es importante que nos esté recordando de vez en cuando. Pero Dios hoy puede hacer el milagro en tu vida. Yo no sé usted qué es lo que usted está atravesando. Diga usted, ahí donde usted está, diga, hoy Jesús
puede hacer el milagro en mi vida. Hoy Jesús puede hacer el milagro en mi familia. Créale a Dios y verá cómo usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Sabe, los milagros no son naturales. Los milagros son sobrenaturales. Porque vienen de Dios. Porque vienen de Jesús. Porque lo que Dios puede hacer en su vida y lo que Dios puede hacer en mi vida, no lo puede hacer el hombre. Por eso es que son sobrenaturales. Es lo que dice Hebreos 11:1. Hay cosas que no podemos ver, pero están allí. Si usted cree en su corazón que Jesús le puede sanar, Jesús le va a sanar. Si usted cree en su corazón que Jesús puede restaurar su vida, Jesús va a restaurar su vida. Si usted cree en su corazón como aquel leproso que Jesús le podía limpiar, Jesús puede limpiar su vida. Jesús puede restaurar su vida. Jesús puede hacer que aquello que está muerto en su vida hoy vuelva a recobrar la vida. Hoy vuelvas a sonreír. Hoy vuelvas a tener paz en su corazón. Lo que antes fue un espacio en tu corazón lleno de odio, lleno de amargura. Lo que antes fue un corazón esclavo del odio y de la amargura. Hoy Jesús puede hacer que sea un corazón limpio y libre, donde habite el amor y el perdón. Jesús puede hacer el milagro en tu vida, pero usted tiene que activar esa fe, como lo hizo el ciego Bartimeo y como lo hicieron otras personas. Bendito sea Dios porque está hablando a su vida. Bendito sea Dios. Dice, activar nuestra fe en Jesús es lo que puede activar un milagro en nuestras vidas. La Biblia nos habla de un ciego que mendigaba, Bartimeo. Así es. Dice, pero ¿cuál es el milagro que usted necesita? ¿Es un milagro de sanidad? Vamos a ir a Mateo 9:20. Porque si el problema suyo es un problema de enfermedad, aquí Dios le va a hablar. Crea en su corazón esta palabra y verá usted la gloria de Dios en su vida. Mateo 9:20 nos habla. Dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Bendito sea Dios lo que hace la fe. Esta es una mujer que tenía una enfermedad hacía más de 12 años. Según la Biblia cuenta la palabra de Dios, que era una mujer que quizás había gastado toda una fortuna yendo a los hospitales en aquel tiempo, consultando médicos en aquel tiempo, y no había podido sanar. Dice que esa mujer se encuentra como muchos, desgraciadamente como muchos de nosotros, que dejamos a Jesús para último. Muchas veces intentamos todas las formas de arreglar nuestra vida. Muchas veces intentamos todas las formas de arreglar nuestra vida, de arreglar nuestros problemas, de cambiar nuestra vida. Y no lo hemos podido hacer. Si es una enfermedad quizás la que está agobiándonos, entonces nos vamos para donde el médico, le hacemos caso y compramos todos los medicamentos que nos mande. Si es un problema emocional, entonces nos vamos para donde el psicólogo y le decimos al psicólogo y el psicólogo nos dice todo lo que hay que hacer y hacemos todo lo que el psicólogo dice que hay que hacer. Y así muchos llegan al extremo de que quizás si es un problema económico, se llega al extremo hasta de ir a consultar a una persona que supuestamente sabe que es un brujo, que cree en cosas. Pero dice la palabra de Dios que esta mujer
se llenó de fe. Tuvo una convicción en su corazón y sabía que Jesús iba a pasar por ese lugar. Y dice la palabra de Dios que ella dijo, si tan solo pudiese tocar el borde de su manto. Y ella luchó y luchó y luchó, porque era mucha la gente que había alrededor de Jesús, hasta que llegó donde estaba Jesús e hizo lo que en el corazón Dios había puesto, tocar el manto de Jesús. Ahí estaba el milagro que ella estaba buscando. Ahí está el milagro que usted está buscando. Sabe, usted puede tocar el manto de Jesús si usted ora, si usted le entrega a Dios sus problemas, si usted realmente cree que Él lo puede hacer, Él lo va a hacer. Sabe que Dios no es exclusivo de nadie. Dios es exclusivo solo de aquellos que le buscan, aquellos que creen en su nombre, aquellos que creen en lo que Él puede hacer, aquellos que tienen aquella fe y aquella convicción que tenía ese ciego Bartimeo, que tenía esa mujer con aquella enfermedad de aquel flujo de sangre. 12 años tenía, había gastado una fortuna, no había podido ser sanada. Hasta que ella dijo, si tan solo tocara su manto. Hoy es el día para tocar el manto de Jesús. Entrégale su vida a Jesús, entrégale sus problemas, entrégale todo lo que usted no ha podido cambiar, entrégale todo quizás hasta por lo que usted haya tenido que pagar para poder salirse de lo que le está haciendo daño y de con lo que usted le está haciendo daño a otras personas. Isaías 61 dice que el Espíritu de Jehová estaba sobre él y que venía a libertar, que traía libertad sobre aquellos que eran esclavizados, aquellos que eran esclavos de sus propias vidas. Es que no necesitamos estar agarrados de unos barrotes para creer que somos presos. No. Muchas veces estamos más presos los que andamos caminando por la calle que los que están metidos en una cárcel. Hoy es el día para que Jesús liberte su vida. Hoy es el día para que Dios traiga liberación a su vida. Hoy es el día para que Dios traiga a través de Jesús sanidad a su vida. Bendito sea el nombre de Dios que nos habla. Dice, esta mujer tenía 12 años con una enfermedad de un flujo de sangre. Había gastado todo lo que tenía y no había podido ser sanada hasta que escuchó de Jesús. Bendito sea Dios, hasta que escuchó de Jesús. Mateo 9:22 dice la palabra de Dios. En Mateo 9:22 dice, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Bendito sea Dios, pues es que cuando nosotros venimos a Dios, cuando nosotros venimos a Jesús, es cuando nosotros somos liberados, somos sanados, somos libertados. Hoy es el día para venir a Jesús y encontrar lo que no hemos podido encontrar en todo este tiempo. Bendito sea Dios. Dice, si activamos nuestra fe, Jesús puede hacer muchos milagros en nuestras vidas. Jesús puede calmar la tempestad, eso lo encontramos en Mateo 8:23 al 27. Jesús puede resucitar aquello que se ha muerto en nuestras vidas, lo encontramos en Juan 11, versículos 38 al 44. Y Jesús nos puede limpiar, y lo encontramos en Mateo 8, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Dice, pero ¿qué es la fe? ¿Pero qué es la fe? Y para eso tenemos que ir a Hebreos 11:1.
Bendito sea Dios porque hoy está hablando a su corazón. Habla con Jesús, dile a Jesús que usted quiere tener la fe que tenía Bartimeo, la fe que tenían aquellos leprosos, la fe que tenía aquella mujer con aquel flujo de sangrado. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bendito sea Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La convicción significa creer en nuestro corazón que aunque no lo veamos, Jesús lo puede hacer, Jesús me puede ayudar, Jesús me puede liberar, Jesús me puede sanar. Hay tantas cosas en nuestra vida, ¿sabe? De las cuales muchas veces somos esclavos y no nos damos cuenta. Hay tantas cosas en la vida con las cuales hacemos tanto daño. La arrogancia. ¿Cuántas veces en el orgullo, en la arrogancia, en la soberbia, cuántas veces le hemos hecho daño a cuántas personas? ¿Cuántas veces habremos humillado a unas personas y no nos hemos dado cuenta? No nos hemos dado cuenta que somos esclavos de una arrogancia, de una soberbia, de un orgullo, que cada día nos carcome más por dentro. ¿Cuántas veces habrán personas que ya no desean hablar con nosotros porque se sienten humillados? Jesús puede cambiar eso. Jesús puede quitar eso. Jesús puede traer humildad a su vida, a su corazón. Bendito sea Dios. Hebreos 11:1 dice, si creemos que hay un Dios que hizo un mundo de un lugar que no existía, ¿por qué es tan difícil creer en los milagros que Él puede hacer a través de Jesús? Hebreos 11:6 dice la palabra de Dios que sin fe, sin tener esa convicción en nuestro corazón que Él lo puede hacer, dice que es imposible agradar a Dios. Dice que es muy, muy difícil agradar a Dios. ¿Por qué somos así? ¿Por qué a veces creemos en cosas y en otras no creemos? Cosas relacionadas a Dios. ¿Por qué si creemos? Porque yo sé que usted cree en su corazón, usted cree que Dios hizo el mundo, que Dios hizo todo lo que hay en el mundo, que todo fue creado por Él, que nosotros fuimos hechos por Él, empezando desde Adán. Fuimos creados por Él, fuimos hechos por Él. Si creemos eso, si creemos que el viento mueve las ramas, las hojas, los árboles, porque hay un viento, y aunque no lo veamos, creemos que hay un viento porque se mueven los árboles. Si creemos en tantas cosas que Dios hace, ¿por qué nos cuesta tanto creer en los milagros? ¿Por qué nos cuesta tanto creer que así como Jesús hizo todos aquellos milagros, los puede hacer hoy también en su vida, en la vida mía? No es el momento para dudar. Dios no quiere que dudemos. Dios quiere que le creamos con fe, que tengamos esa convicción en nuestro corazón y le creamos a Él que Él lo puede lograr. Dice, por la fe Dios hizo grandes proezas en hombres y mujeres. Noé construyó un arca cuando no se veían señales. Bendito Dios. ¿Cuánta fe tuvo Noé? Escucha el llamado de Dios y el llamado de Dios le dice, construye una arca porque voy a terminar esto. Y no se veían señales, parecía diciembre aquello, todo claritico. Por ningún lado se podía ver que iba a llover, menos que iba a haber un diluvio, mucho menos. Pero ¿qué pasó? Aquel hombre se llenó de fe
y construyó aquella arca porque él creía en lo que Dios estaba poniendo en su corazón. ¿Sabe usted? Tiene que llenarse de fe, y si Dios le da una palabra y si Dios le dice que usted puede salir adelante, que usted se puede sanar, que Él le puede proveer, que usted puede cambiar, que usted puede dejar sus vicios afuera. ¿Sabe? Sus vicios no nacieron con usted. En el camino se le fueron pegando como la lepra. En el camino te fuiste infectando como la lepra. Nada de eso nació con usted, los vicios, las drogas, el licor, el fumado, nada de eso nació con usted. Sencillamente como lepra se le fueron pegando. Pero la palabra de Dios dice que aquel leproso se acercó a Jesús y le dijo que quería ser limpio. Y Jesús le dijo, sé limpio. Y lo limpió. Y desde aquel día, Él le siguió y le amó. Posiblemente, si usted logra activar ese milagro en su vida, usted no solo va a quedar limpio de sus defectos, de sus problemas, de sus malas actitudes, de sus enfermedades, sino que va a seguir a Jesús también, así como aquel leproso. Bendito sea Dios, porque Él es bueno. Dice Abraham, otro hombre que por la fe, dice, Abraham sintió el llamado de Dios y por fe salió de su tierra, y Dios le llevó a la tierra prometida, y desde Isaac y Jacob le entregó una generación tras otra, y lo hizo padre de muchas generaciones. Eso lo encontramos en Génesis 17, 4, capítulo 17 y versículos del 4 y el 5. Bendito sea Dios que habla a nuestros corazones. Un hombre de fe era Abraham, definitivamente un hombre de mucha fe, y Dios fue fiel a él, y Dios le entregó muchas generaciones que le había prometido. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos promete algo, Dios lo va a cumplir. Siempre Dios lo va a cumplir. Todo lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dice así, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Dice, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Bendito sea Dios. Era un hombre que estaba en su tierra con sus hijos, y sin embargo escuchan la palabra de Dios y le dice, sal de aquí, porque yo te voy a entregar muchas generaciones, te voy a entregar una tierra y muchas multitudes. Al día de hoy se le llama el padre de las generaciones a Abraham. Por fe lo hizo. Por fe se pueden hacer muchas cosas y por fe podemos obtener muchas cosas, ¿verdad? Dice también la palabra de Dios en Hebreos 13:8. Dice la bendita palabra así, en Hebreos 13:8. Vamos a ir a Hebreos 13:8. Crean lo que Dios puede hacer en su vida, no crean lo que las demás personas le dicen. Crea en lo que Dios puede hacer en su vida. Y si usted no quiere creer, lea la Biblia y se va a dar cuenta cómo Dios le habla. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:8, dice, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por los siglos de los siglos. Así es, el mismo Jesús que hacía los milagros hace más de 2000 años, es el mismo de hoy. La fe en Dios, la oración en Dios, la confianza en Dios, la perseverancia en Dios, creer en el milagro y no desalentarse. De eso es lo que nos ha hablado este tema hoy, ¿verdad? Creer en Dios, tener fe en Dios, perseverar en Dios, no desesperarse, no desalentarse y sobre todo no prestar oído a las personas negativas. Siempre va a haber alguien que te quiera echar para atrás y que te quiera decir que no se puede, pero hoy Jesús a través de esta palabra le está diciendo que sí se puede, que Él puede lograr el milagro que tú estás esperando. De verdad, muchas gracias, de verdad muy agradecido por
por darme la oportunidad de poder compartir una palabra con ustedes, esperando en Dios que muchas personas hoy se hayan conectado, y si no lo vean más tarde el video, y si no mañana, y si no, los que Dios haya tenido en su voluntad, dejarme que se conectaran. Así es que Dios me los bendiga mucho, y de verdad el milagro que estás esperando en Jesús es posible.